Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Les invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 16. Gloria al Señor, aleluya. Capítulo 16 del libro de los Salmos. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Oh, qué maravilloso. El salmista se alegraba y decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué hermoso. Y vuelve a decir el salmista en otra parte que preferiría estar a las puertas de la casa del Señor, de la casa de Dios, que habitar en las moradas de maldad. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Capítulo 16, versículo 7 en adelante, mis queridos hermanos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, en Salmos 16, 7 en adelante: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Aleluya. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué maravilloso, gloria al Señor. Oremos al Señor, hermanos, pidamos que Dios nos bendiga por medio de su bendita palabra. Señor, te damos gracias, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, mi Padre. Gracias por este hermoso momento en tu presencia. Gracias, Señor, por estar en medio de tu pueblo y hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Ahora, Señor, queremos oír tu voz. Dirígenos, bendícenos, enséñanos, fortalece nuestra fe, nuestra esperanza. Señor, fortalece nuestro ser, nuestro espíritu, esa nueva criatura en Cristo Jesús, por medio del alimento de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias y te adoramos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Si hay alguien que está entre nosotros en calidad de visita, por favor, siéntase en casa. Si todos somos de casa, pues bienvenidos todos. Todos sean bienvenidos. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, el mensaje que les tengo para esta noche no es un mensaje así como que digamos, como para chuparnos los dedos. Al contrario, de repente puede traer un poquito de salsa muy picante, ¿verdad? Y va en forma dirigido, en forma un poquito diferente a el sermón regular, a lo que ustedes están acostumbrados a oírme de la manera como predico. Y es porque como pastor me toca enfrentar la responsabilidad del ministerio, hermanos, la responsabilidad de la carga. Muchas veces el pueblo que lo rodea a uno, ustedes y todos los que lo rodean a uno como pastor, no palpan. Muchos sí palpan, muchos sí entienden, muchos sí comprenden el peso que es llevar el pastorado sobre los hombros. Pero muchas veces hay algunos hermanos que no palpan la seriedad y el peso de la obra del Señor y de lo que Dios manda. Yo recuerdo que mi padre un día le contestó a un hermano, que por qué no lo dejaba hacer algo y que por qué le había dicho lo que le había dicho. Y entonces mi padre le contestó: porque el Espíritu Santo muchas veces nos muestra lo que tenemos que hablar, como cuando le contestó a Ananías y a Zafira.
¿Quién, quién te movió? ¿Quién te inquietó? ¿Quién te dijo que mintieras al Espíritu Santo? Y hermanos, el trabajo pastoral es una responsabilidad muy grande ante Dios, muy pesada. Y cuando nosotros no entendemos ese peso y esa responsabilidad, se nos hace fácil, hermanos, hablar, se nos hace fácil comentar, se nos hace fácil, a los mismos pastores se nos hace fácil decir y hablar cosas y no entendemos muchas veces que estamos representando la voz del Espíritu Santo en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, en medio de la congregación, y que si no hablamos en el nombre del Señor puede haber hasta castigo de parte de Dios, porque aquellos que decían así ha dicho Jehová, y en realidad Dios no había dicho así, les esperaba la muerte, hermanos. Estaban hablando en nombre de Dios cuando Dios no había hablado. Entonces es una responsabilidad y es un peso tan tremendo que uno se achica, se apoca, uno se reduce a como los grandes siervos del Señor en la Biblia que reconocieron cuando llegó el profeta a decir: no soy mejor que mis padres, ¿verdad? Que mis padres le fallaron a Dios, que nuestros padres se apartaron del Señor, que nuestros padres se mezclaron con los paganos de la tierra de Canaán, hicieron cuanto desorden. No soy mejor que mis padres, dijo el profeta. Quítame la vida a mí también. Dios mío, es algo bien pesado, hermano. Entonces uno quiere aprovechar el tiempo y hablar con conciencia, con entendimiento, porque la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no. Cuando nosotros aprendemos que estamos en Cristo y tenemos una vida nueva en Cristo, debemos de reconocer que tenemos un gran compromiso ante Dios, que aceptamos el pacto que Dios nos presentó. Nosotros no le presentamos un pacto a Dios, no. El que pone pactos pone condiciones, hermanos. Por ahí los cristianos de otras partes empezaron a sacar que podían hacer pactos con Dios, y lo peor de todo, hasta con dinero. ¿Quién? A Dios no le mueven el tapete, como dice el dicho, con dinero, hermanos. Él es el dueño de todo el oro y la plata. Él no se está muriendo por dinero. Es más, en el cielo ni siquiera se tiene ese tipo de currency, ese tipo de moneda, ¿verdad? Allá no hay dólares, ni libras esterlinas, ni francos, ni rubíes de la India, ni pesos mexicanos, ni quetzales guatemaltecos. No, allá en el cielo, hermanos, Dios es dueño de todo el oro y de toda la plata, y a Él no le falta nada. A Dios no lo movemos con ofertitas que le hagamos que representan menos que nada ante el Señor. A Dios lo que lo mueve es la fidelidad del pueblo. A Dios lo que lo mueve es la sinceridad del corazón. A Dios lo que lo mueve es la entrega genuina, que cuando dijimos: Señor, ven a mi corazón, como decimos en inglés, we meant it. Verdaderamente lo dimos a entender, que no es un juego, que no estamos solamente confesando, sino estamos comprometidos desde el momento en que dijimos: Jesús, ven a mi corazón. Ahora te hago mi Señor. Ahora entrego mi voluntad a tu señorío. Y no es un vaivén de posibilidades de que sí, de que no, de que sí, de que no. No, ya quedamos comprometidos. Ya somos del Señor. Ya nos entregamos a Él y nuestra voluntad le pertenece a Él. Y ahora nosotros estamos comprometidos a vivir por la palabra y a caminar por la palabra y a someternos. Y muchas veces hablamos un lenguaje que hablan los psicoterapeutas, que hablan los psicólogos, que hablan los psiquiatras, de que el hombre tiene que tomar una determinación. La tiene que tomar porque está ignorando. Si es cristiano, está ignorando su responsabilidad, que tiene que obedecer la palabra. Si ya dije que sí, entonces yo vivo por la palabra. Si yo dije que sí al Señor, ven a ser mi Señor, yo ya estoy comprometido desde el momento en que dije: ven a mi corazón. Yo ya no vivo en mí, sino Cristo vive en mí. Yo ya crucifiqué mi carne
Y todos los días muero, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31. Todos los días muero, porque desde que comienza el día y abro mis ojos y estoy consciente de mí mismo, ya he decidido que voy a vivir por la palabra, que voy a caminar por la palabra. Es más, cuando me dormí en la palabra, en las promesas del Señor. Y cuando entregué mi espíritu en la noche, no se lo entregué a Morfeo, como dicen por ahí, al Dios del sueño. Se lo entregué al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Entonces tenemos muchas veces que hablar un lenguaje, hermanos, que hablan los psicólogos de: ay, tienes que hacer un compromiso, ay, tienes que tomar una decisión. Ya la tomaste, en Cristo ya la tomaste, vive por la palabra. Y aquí es, hermanos, donde el capítulo 16 de los Salmos, versículo 7, me estremece en mi convicción cristiana, me estremece. Recuerdo un día que mi padre, bueno, lo voy a platicar mejor al final del mensaje, para que sea más emocionante, ¿verdad? Para que sea más, enfoque un poquito más, que no se me olvide. Acuérdenme lo que mi padre me enseñó acerca de lo que uno tiene que vivir como cristiano. Pero este versículo 7, hermanos, dice que Jehová me aconseja. Oh my God. Es un pasaje profético que David habló tanto en un cumplimiento personal como en un cumplimiento futuro. Se cumplió la palabra en él mismo, pero también se cumplió en Jesucristo. Este pasaje tiene que ver con el señorío, con la vida de Jesucristo y con su posición como Rey y Señor. Y habla ciertos aspectos de la vida del Señor Jesucristo, pero se cumplieron en la vida del Rey David y también se cumplen en nosotros. Dice: Jehová me aconseja. Hermano, si viera qué maravilloso es meditar en el Señor. Meditar en el Señor, que usted pone sus pensamientos y se olvida de lo demás y empieza a meditar en Dios, y el Señor le empieza a mostrar tantas cosas hermosas que están en la misma palabra, y empieza a tener una comunión con Dios en su mente, en sus pensamientos, que le edifica, que le estremece, que le hace crecer, que le regocija en el Señor. Y de repente voltea a alguien y dice: ¿de qué te estás riendo? Ay, ni cuenta me di que me estaba riendo, me estaba gozando en el Señor. ¿A cuánto les ha pasado eso, hermanos? Eso es hermoso, porque tenemos una intimidad con Dios, tenemos una conciencia en Dios. Y esa es la segunda expresión: aún en las noches me enseña mi conciencia. Jehová me enseña, Jehová me aconseja y mi conciencia me enseña. Esto me llamó la atención y me puse a revisar qué quiere decir la Escritura cuando dice: aún en las noches me enseña mi conciencia. Revisé la palabra conciencia en su etimología, en su raíz, de dónde viene. Y el significado más sencillo de la palabra conciencia es con conocimiento. With knowledge. Con conocimiento. La han utilizado en el francés, la han utilizado, la han desarrollado en el inglés, en el español, en el ruso, en los diferentes idiomas. Del latín, que es la madre de las lenguas romanzas o de la mayoría de nuestros idiomas que se parecen, como portugués, inglés, español, francés, alemán, esos idiomas que les llaman o que descienden del latín, las lenguas romanzas. La palabra conciencia lleva un sentido de con conocimiento, pero conjunto. Con conocimiento, pero vario conocimiento que se une no solamente dentro del entendimiento de una persona, sino aún en el entendimiento con otras personas. Entonces se desarrolla una conciencia o un estado interno que lleva a un conocimiento múltiple que se une
y que termina definiendo lo que es el estado aceptable, correcto de las cosas como Dios las estableció. Dios fundó la tierra con conocimiento, amén, con sabiduría, con ciencia. Entonces, cuando el ser humano nace, no nace con una conciencia interna desarrollada, sino que la desarrolla según el conocimiento se va adquiriendo. Amén. Y nuestra conciencia llega al punto en que nos enseña. Nuestra conciencia nos dirige. Nuestra conciencia nos confirma lo que es correcto, lo que no es correcto. Golpearle a alguien en la cabeza con un barrote 2x4 no es algo que ignoramos el dolor que produce, las complicaciones de salud que producen. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han dado coscorrones y los coscorrones nos enseñan grandes lecciones. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y a eso le llaman The School of Hard Knocks. La escuela de los coscorrones, la universidad de la vida. Amén. Entonces, nuestro entendimiento desarrolla una conciencia interna por el conocimiento que vamos adquiriendo. Y el mismo salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el cielo afirma, o el cielo cuenta también la obra de sus manos. El firmamento afirma la obra de sus manos. El entendimiento de la persona va desarrollando un conocimiento en conjunto que nos ayuda a percibir, a discernir, a entender. Aún aquí, en un tiempo donde el Espíritu de Dios no había sido derramado, como en los días en los que estamos viviendo, en el tiempo de la gracia, aún en los tiempos antiguos, cuando los hijos de Dios, cuando los israelitas, cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando aquellos hombres como David hablaban y tenían comunión con Dios y compartían y confesaban, mis hermanos, llegaba el momento en que aún sin tener el derramamiento del Espíritu Santo como lo tenemos hoy en día, aquellos hombres podían discernir y entender la voluntad de Dios simple y sencillamente por medio de la conciencia, porque la conciencia no es manipulada por el demonio, ni es manipulada por el diablo, ni es manipulada por las maldiciones, sino que es una habilidad interna que Dios le da al ser humano para saber definir una cosa de la otra. Ahí, ¿cómo sé que en realidad lo que hice no es malo? O si es malo, pues no le pegues al otro con el barrote, pégate tú. A ver si te vas a dar cuenta si duele o no duele. ¿A poco es malo pegarle al otro? ¿De veras que no sabes? ¿A poco era malo que yo le quité su dinero? Cuando te lo quiten a ti. Y aquí es, hermanos, al punto donde yo los quiero llevar. La Biblia dice que nuestro corazón nos enseña. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21, 20, 21 y 22. Primera de Juan, no en Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 20 al 22. Dentro de ese contexto nos habla de cómo nuestro corazón nos reprende. Y si nuestro corazón no nos reprende, ¿por qué? Porque hay algo que nosotros podemos hacer con nuestra conciencia, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento. Y es decirle: cállate, no te quiero escuchar. Es decirle: no me importa. Es decirle: no te voy a hacer caso. Al punto que se llega a cauterizar la conciencia. ¿Qué es cauterizar, pastor? Es adormecer, es quemar,
es entumir o numb the conscience. When you numb your conscience, it will speak to you, but you will not listen. El Espíritu de Dios usa la conciencia, usa nuestro corazón para reprendernos. Jehová nos aconseja y nuestra conciencia nos enseña. Vivimos todo el día, atravesamos por lo que atravesamos, nos acostamos, cerramos nuestros ojos y empezamos a escuchar una voz interna que nos recuerda nuestros errores durante el día, que nos trae a nuestra atención nuestros desórdenes, que la culpabilidad está ahí presente, la falta de responsabilidad está ahí presente porque no le hicimos caso, porque la ignoramos. Pero dice Primera de Juan capítulo 3 que si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios en nosotros y podemos confiar en Él. Cuando nuestro conocimiento de la Escritura nos habla, que es la voz del Espíritu Santo, nos habla y nos enseña y apela a nuestra conciencia para determinar y definir dentro de nosotros una conciencia mayor y el camino que debemos de seguir, el cristiano que se ha entregado verdaderamente al Señor dice: Señor, me siento tranquilo, pero tu palabra dice claramente esto, esto y esto y esto. Y eso es la voz del Espíritu Santo diciendo: no le confíes a tu corazón, no le confíes a tu entendimiento. Tu corazón puede ser perverso y puede ser engañoso más que todas las cosas. Guíate por la luz de la palabra del Señor, guíate por el conocimiento de la Biblia, guíate por lo que la palabra de Dios dice. Somete tus impulsos, tus reacciones, contrólalos al señorío del Señor Jesucristo y mira, vas a caminar tranquilo, vas a estar en paz, vas a estar bendecido. Tenemos una responsabilidad ante Dios, hermanos, de andar en el orden establecido por Dios como a Dios le agrada y no como a nuestro corazón le agrada o como a nuestra propia conciencia ya no nos reclama porque la hemos cauterizado. Ahora llego al punto que les dije, espérenme, se los digo al final. Hay dos cosas, esta explicación y luego la parte final que ya no va a caer muy bonito cuando ya lo diga. Amén. Hace muchos años, en los años de mi juventud, yo todavía era soltero. Mi padre y mi madre hicieron un viaje y nos llevaron a mi hermanita menor, Lucy, que algunos de ustedes, muchos de ustedes la conocen, y su servidor. Viajamos en carro, el viaje era largo, y en un momento dado que paramos en una gasolinera y nos fuimos de ahí de la gasolinera, mi padre metió el cambio de reversa y yo estaba viendo en el asiento de atrás y le dije: papá, viene un carro, pero dele, usted sale, alcanza a salir. Y mi padre no le dio al auto, al carro. Ponga mucha atención, no le dio al carro. Y el carro que venía atrás llegó al punto en que ya nos estorbaba para salir. Y con desesperación, y voy a decir esto con mucho respeto, estamos en la presencia del Señor. Es una explicación. Le dije a mi padre: papá, dele. Ya el otro carro ya se acercó, ya no va a poder salir bien. ¿Cómo será tonto? Sentí que me quería meter debajo del asiento o esconderme debajo de la tierra, como dijo alguien por ahí, abrir el concreto y meterme debajo del concreto en el piso. ¿Por qué razón mi padre volvió a poner el carro en parking? Había que revisar algo en el motor. Yo me bajé, le levanté el hood, el cofre del carro, la tapa de enfrente del motor. Mi padre también salió. Yo dije: este es el momento. Yo me moría, hermanos.
Yo me sentía morir. Le dije: papá, perdóneme. Y volteó y me dijo: hijo, usted está perdonado desde el momento en que cometió el error. Descansé. Pero es una lección que nunca se me ha olvidado. Y aprendí de mi padre que cuando uno es cristiano, no es simplemente una confesión. Es una entrega, es una dedicación, es un compromiso hecho desde el principio. No me voy a comprometer ahora a servir bien como a Dios le agrada, porque ya me comprometí desde el principio a vivir como a Dios le agrada. Y cuando el cristiano camina de acuerdo a ese entendimiento, a esa conciencia, uno va a poder tomar decisiones que le agradan a Dios, bajo el dominio y el control propio, tal y como lo dice la Escritura. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ahora viene la otra parte que a lo mejor no les va a gustar. Con esto termino. Tengo gran tristeza, profunda tristeza, en anunciarles que nuestra hermana Mónica Rojas ha fallecido. Falleció por el COVID. Su madre, nuestra hermana Amparo Rojas, está a punto de fallecer, si es que no falleció ya. Regresó a Honduras. Nuestra hermana Olguita Reyes, como le decimos, nuestra hermana Elvia Torres, están en Honduras y solo estaban esperando la última llamada del doctor, donde nuestra hermana Amparo iba a pasar a la presencia del Señor. Hermanos, en el amor del Señor, no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Estamos comprometidos desde el inicio de nuestra fe cristiana a vivir conforme a la palabra. No vivamos en un va y ven de posibilidades o inseguridades. Caminemos en obediencia a la palabra. Tomemos decisiones con entendimiento. No bajemos la guardia. En el nombre del Señor. Si usted tiene fiebre, no esté diciendo otras cosas. Usted sabe bien que cualquiera que tiene fiebre y temperatura alta, es muy probable que tiene el COVID. No reclame derechos. Es que no tengo nada, es que el doctor dijo eso. No se ofenda. Usted está comprometido a vivir a la altura de un cristiano que se humilla. Estamos comprometidos a vivir al nivel y a la altura de los pies de Cristo, bajo la autoridad y bajo el mandato del Señor. Y nosotros debemos de cuidar a los demás. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, hagamos conciencia y vivamos protegiéndonos los unos a los otros. En el nombre del Señor, hablo en el nombre del Señor, conforme a la palabra, hablo en el nombre del Señor. Cuidémonos los unos a los otros. Si alguien se siente mal, quédese en casa, aíslese, tápese la boca y tome todas las medidas de prevención antes de que sea muy tarde. Como pastor hablo, pesa sobre mis hombros el hablar con firmeza para que el pueblo desarrolle mayor conciencia del asesino que tenemos frente a nosotros, que no lo vemos,
pero es real y ahí está y nos amenaza constantemente. En el nombre del Señor, no bajemos la guardia. Estamos en plena pandemia peleando contra el enemigo en el nombre del Señor. Como cristianos, mis queridos hermanos, vivamos desde la palabra inicial. He creído en Jesucristo, lo he recibido en mi corazón. Voy a vivir por la palabra, en obediencia a la palabra. Don't harbor, no retenga en su corazón resentimientos, no retenga en su corazón resabios, no camine de acuerdo al vaivén de las posibilidades. No, camine en Cristo. Es que no sé, en realidad no me conviene porque todos somos humanos y somos débiles y lo que me hicieron no me convino. Ponga la otra mejilla ya, pronto. Porque en su fidelidad Dios se va a glorificar. En su obediencia Dios se va a glorificar. Y en su compromiso desde el momento en que empieza a vivir la vida cristiana, Dios se va a glorificar. Y usted va a llegar pronto a la tierra prometida, porque el que no lo hace así se pasa 40 años en el desierto como el pueblo de Israel. Póngase de pie, recibiendo golpe tras golpe. Le invito para que levante su mano al Señor. Señor, te entrego mis debilidades. Señor, te entrego mis miedos. Señor, te entrego mi orgullo. Señor, te entrego mis incertidumbres. Señor, te entrego mis inseguridades. Señor, no quiero caminar a la luz de mi orgullo, de mi yo, de mi propia opinión. Quiero caminar en obediencia a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo te entrego mi baja estima que tengo de mí mismo, Señor. Mi carácter iracundo, Señor. Someto mi persona, mi yo,